Continuamos, estamos en la tertulia en este lunes 8 de agosto del año 2022. Nos acompañan Miguel Brechner, allá lejos, en su casa, y acá en el estudio, Martín Bueno, Santiago Gutiérrez y Eleonora Navata. ¿Qué pasa ahí, chicos? Estamos hablando de los legisladores que nos buenos legisladores. De los legisladores que nosotros por lo menos buenos nos gustaban, nos parecían buenos y buenas. Mira todo lo que provocaste, Miguel. Ahora, la continuación era en la charla, en el off the record, en la tanda, quiénes son buenos legisladores y la gente no lo sabe. Porque hay muy buenos legisladores también. Hay, por supuesto. Y esto quedó fuera del aire. Sí. Bueno, ¿y vamos a dejar a la gente intrigada con esto? No, yo lo dejamos por misterio. Yo puedo hablar de los de mi partido, puedo reconocer alguno de otro y puedo hablar de los de mi partido. Capaz que después en el final, en los telegramas, puede volver el tema. Ahora voy al directorio, no me metan en un problema. Pasemos al segundo punto del orden del día. El economista Gustavo Petro asumió ayer como el primer presidente de izquierda en Colombia y lo hizo proponiendo nuevos acuerdos de paz con los grupos armados que se financian del narcotráfico y también proponiendo el fin de la guerra antidrogas, a la que considera directamente un fracaso. Hablando ante miles de personas congregadas en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, y con 9 presidentes invitados junto a él en el estrado, Petro se comprometió a conseguir la paz verdadera y definitiva en sus 4 años de mandato. En ese sentido dijo que cumplirá lo pactado con las FARC, la guerrilla que firmó la paz en el año 2016 para convertirse luego en partido político, y ofreció a los grupos que continúan en armas beneficios penales si renuncian a la violencia. Convocamos también a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado, a aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz. Por otro lado, Petro también envió un mensaje velado a Estados Unidos cuando planteó el fin de la fracasada guerra antidrogas que Washington alienta desde hace 4 décadas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, sostuvo el mandatario. Petro propuso cambiar el fracaso por un éxito y pasar de la persecución a una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. ¿Qué importancia le asignan a este cambio político que se produce en Colombia? ¿Han estado siguiendo esa situación, estas novedades? ¿Quién empieza? Todos decían que sí. Anoche todos decían que sí. Bueno, ¿quién empieza? ¿Un valiente? Yo Dale, el valiente de Santiago. Primero que no soy, no es mi fuerte Colombia, a pesar de que soy un entusiasta americanista. Colombia no es mi fuerte, me parece un país muy distinto al nuestro, con una historia muy turbulenta, por lo menos una historia reciente muy turbulenta, que tiene mucho que ver con el combate y la guerra a las drogas, los carteles, el narcotráfico, la corrupción. Estados Unidos, dentro de Colombia. Obviamente lo primero es el primer presidente de izquierda en una Colombia. Me parece positivo un discurso de paz. Ahí obviamente no me siento capacitado para juzgar si los mecanismos o las propuestas son las adecuadas o las que Colombia necesita. Lo que sí me va a parecer muy interesante ver, como pasa con Chile ahora, es cómo juega o cómo lidia con la realidad una nueva esperanza para la izquierda. Creo que el caso de Gabriel Boric ahora en Chile obviamente es emblemático por su edad, por su propuesta, por su recorrido, y también por cómo logran gobernar con la realidad. Vivimos en un mundo actual muy turbulento que tiene muchas complicaciones producto de la pandemia, producto de la guerra, producto de todos los coletazos de esos movimientos internacionales que a los gobiernos, sean de izquierda, de derecha, moderados, parlamentaristas, presidencialistas, a todos los ha sacudido de igual manera en Europa, en América Latina, y que a veces se topa de frente con discursos muy floridos, heroicos, prometedores, que sobre todo a la izquierda creo que le han costado muy caros porque hace uso de ese recurso con mucha soltura y con mucha eficiencia, pero a veces no hay nada más terco y más eficiente que la realidad. Y cuando se lleva puesto los discursos y los discursos están parados en utopías, que me parece un recurso, ni bueno ni malo, para el hartazgo de la sociedad con los gobernantes más malo que bueno,
es difícil, porque el aumento de los precios y la inflación le llega a todos los gobiernos, y bueno, Colombia tiene además sus particularidades, y ojalá tenga éxito el presidente para el bien de los colombianos, con estas salvedades. Ojo con los discursos soñadores que después pueden resultar en hartazgos muy grandes en el sistema político. Eleonora. Con respecto a eso, una cosa es que a mí me pareció interesante cuando Petro habla de lo posible, ¿no? Porque tiene un poco que ver con lo que vos decís, sí, Santiago, claro, ¿no? Una cosa son los sueños, otra cosa son las aspiraciones finales o los objetivos al final del camino, y otra cosa es lo posible. Entonces, que el presidente en el momento de asumir ponga esa cuota de realidad y de saber que no es todo camino de rosas, que no todo puede salir o puede darse de un día para otro, creo que es interesante. Que el presidente haya elegido en su campaña aliarse con gente de experiencia, con gente que ha estado, que es representante de otros partidos, me resulta también interesante porque muestra un pragmatismo por parte de Petro. En posiciones decisivas, además. Claro, sí, que sí, sí. El ministro el del gabinete, Interior, el gabinete no es todo de izquierda, ¿no? No, el ministro de Economía, el ministro del Interior son. Y me parece que eso habla de madurez y habla de también querer recorrer un camino de cambios reales y de poder implementar cambios reales. La cuestión de la paz, yo no dudo que haya una intención y que además desde el 2016 esto esté como caminando hacia un lugar que está bien, y ojalá siga en ese camino y se afiance más todavía, porque el pueblo colombiano necesita vivir, todos los pueblos, pero el pueblo colombiano necesita vivir en paz. Estamos hablando de Colombia en este momento. Es impresionante en ese sentido cómo lo plantea Petro, ¿no? Cómo habla de la cantidad de muertes, la cantidad de homicidios cruzados que tiene la historia reciente de Colombia. Los números son apabullantes, y como dice más de una vez, y lo he dicho en la campaña, tenemos que dejar de matarnos entre nosotros. Esto lo hemos hablado para nuestra incipiente realidad de narcotráfico, incipiente entre comillas, ¿no? De narcotráfico. Me parece muy positivo a mí que en América cada vez haya más voces, que ya cortémosla con la guerra de las drogas, porque suele pero en general como problema de Colombia, el enfrentamiento violento entre colombianos. Sí, terrorismo. El narcotráfico es una parte, pero no es la única de todo esto, ¿no? Decías, Eleonora, te interrumpí. No, eso mismo, la síntesis es esa, ¿no? De transitar caminos posibles, reales, y que lleguen a, aunque sea pequeños avances, que esos se materialicen y realmente hagan carne en la sociedad. Y otra cosa que se acaba de decir acá es esa postura distinta con respecto al narcotráfico y a la guerra a las drogas, o llamada guerra a las drogas, que creo que lo puedo dejar para una segunda intervención. Me parece interesante esa postura de decir, este paradigma no funcionó, tenemos que empezar a pensar otras cosas. Ya que lo mencionaste, vamos a escuchar, creo que son 3 minutos del discurso de anoche del presidente Petro en lo que se refiere a este punto que recién comentaba Eleonora. Para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios. La paz implica que cambiemos indudablemente. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra, llamada la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado 1 millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos,
durante estos últimos 40 años y que deja 70,000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los estados. Que la guerra contra las drogas ha llevado a los estados a cometer crímenes. Nuestro estado ha cometido crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200,000 los muertos anuales por sobredosis en los Estados Unidos. Vamos a esperar que en los próximos 40 años otro millón de latinoamericanos caiga bajo el homicidio y 2,800,000 norteamericanos mueran por sobredosis. O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz. Llegó el momento de cambiar la política antidrogas en el mundo para que permita la vida y para que no genere la muerte. Que nos quieren apoyar en la paz, nos dicen una y otra vez en todos los discursos. Pues cambien la política antidrogas que está en sus manos, en el poder mundial, en las Naciones Unidas, el poder hacerlo. Eleonora, ¿era esto de Calvo? Sí, ¿no? Exactamente, era eso, y me parece que después el fragmento que elegiste es extraordinario a mi entender, y me parece que no hay que agregar mucho más. Es muy contundente, ¿no? ¿Se estará de acuerdo? ¿Se estará en desacuerdo? Pero ahí hay un planteo, ¿no? Y hacer énfasis en esta parte cuando él dice, esto es una cuestión que no se puede cambiar desde Colombia. Esto tiene que haber un cambio de mirada de la comunidad internacional con respecto a la guerra contra las drogas. Por eso elige hablar de norteamericanos muertos, sí. También dice, ¿no? También habla de interesante, norteamericanos muertos. Martín, y después Miguel. Nada, sobre el tema específico, creo que hay algo que está bueno, porque en realidad no se puede no estar de acuerdo con que fue un fracaso. O sea, la política, o sea, la guerra contra las drogas en el esquema que eligió Estados Unidos, que fue el que básicamente aplicó el mundo, no se puede, o sea, es un dato de la realidad que fue un fracaso. Esas dos sentencias, ¿no? Fortaleció a las mafias, debilitó a los estados. Y sigue sucediendo. Y sigue sucediendo todos los días. Entonces, en todo caso, lo que estamos pecando seguramente de no tener la capacidad, la humanidad, Estados Unidos, es cuál es la alternativa. Pero esta claramente no es. Entonces, me parece interesante que un país como Colombia, que increíblemente Estados Unidos tiene a Colombia en el radar, por el Plan Colombia, por temas históricos. En el radar no, en la esfera de influencia muy cercana, ¿no? Pero, o sea, lo planteé de manera firme, como para ver si a nivel, diríamos, está claro que acá el principio de un cambio real debería pasar por Estados Unidos. O sea que en eso... Y después... Pero vamos a detenernos acá, ya que estamos con este tema, y después volvemos a otros del discurso de ayer. Antes de darle la palabra a Miguel, veo este mensaje que llega de la audiencia. Gastón dice: Petro se paró como líder mundial, pasó los límites de Colombia. Muy interesante porque le habló a Estados Unidos a partir de sus muertos. Así que bueno, hay un perfil allí al que habrá que seguir de cerca, agrega. Miguel. A ver, a mí me parece muy esperanzador. Me parece muy diferente. Hacía mucho tiempo no veía una oportunidad sobre ciertos temas. Me parece también muy interesante el querer despolarizar. A mí el incidente de la espada de Simón Bolívar me pareció una muestra de lo que está pasando en Colombia. Aclarale a los oyentes cuál fue el incidente con la espada.
No, que el presidente Duque le negó que en el acto de Asunción estuviera la espada de Simón Bolívar como símbolo, y cuando asumió enseguida, volvieron a ordenar que esa espada de Simón Bolívar estuviera dispuesta. Sí, claro, en el traspaso del mando mismo la espada no estuvo. Una vez que Petro quedó ungido presidente, su primera decisión fue que llegara la espada, y por eso se demoró un poco el discurso, etcétera, para que la espada estuviera efectivamente. La espada tiene un valor simbólico porque fue robada por el M-19 cuando Petro era guerrillero, y fue devuelta cuando depusieron las armas, o sea que era un símbolo. Yo creo que Petro, el proceso democrático de Colombia es increíble, porque Petro, o sea, no es que ellos depusieron las armas, entraron en la política, ganó. Y yo creo que hay que apostar a que el cambio de la discusión de la droga, si no lo lidera Colombia, no lo va a liderar nadie, porque nosotros podemos haber hecho el mismo discurso en su momento cuando se pasó la legalización de la marihuana, pero obviamente somos tomadores de precios, no somos generadores de nada, y Colombia es un centro muy importante de lo que fue la historia. A mí el tema de los muertos, de los 70.000 personas que mueren por sobredosis en Estados Unidos, me pareció muy fuerte, y me parece que es un camino que ojalá todos pudiéramos, todos los países lo apoyaran. Me sorprendió que nuestro presidente no fuera, pero debe haber tenido sus razones. Estuvo la vicepresidenta Beatriz Argimón en su nombre, ¿no? Claro, pero lo que me sorprendió, y esto no tengo información, es que haya ido a la cena con Duque y no de repente no estaba invitada a las de jefe de Estado. Pero nosotros tenemos que buscar una manera. Tenemos un problema en la puerta que se parece al Colombia de hace 20 años, y entonces tenemos que buscar la manera de que lo que se aprende en Colombia nos sirva para Uruguay. O sea, yo creo que hay que tratar de tener en este tema la mayor unidad de América Latina, independiente del tipo de gobierno que tenemos. De acuerdo. Estaba invitado también José Mujica a los actos de asunción del nuevo presidente. No pudo asistir, en su lugar fue Yamandu Orsi, ¿no? Subalterno. Eso me parece un poco raro, no sé. Pero esos son los invitados personales de Petro. Bueno, no vamos a decirle a Petro a quién tiene que invitar o a quién no. Cada uno a su cumpleaños invita a sus amigos, claramente. Y a los que pero entonces, y después si el amigo no va y manda a otro en su representación, ahí ya me parece que no es. Pero lo que sí a mí, fue por herencia, es como la suceción, ¿no? No sé, es como, eso a mí me pareció un poco raro, pero no me detendría en eso. Y sí me parece que hay mayor o menor cercanía con algunos países, con algunos estados, pero creo que Colombia, estando en el mismo continente, teniendo creo que es necesario tejer relaciones fuertes con Colombia y con todos los países del continente, y a mí me parece que, bueno, el presidente habrá tenido sus razones, pero era de esos lugares donde yo creo que tendría que haber estado el presidente. Hay unas cuestiones que no tienen que ver con simpatías o antipatías. En la asunción de un presidente de América del Sur debería estar el presidente. Ojalá. Estás asumiendo que no fue por un tema de antipatía. No. Estoy diciendo que debería hacerse todos los esfuerzos para que estuviera el presidente en esta asunción de Petro, como en todas las que vayan a darse de aquí a que termine el mandato acá en América del Sur. Creo que hay que hacer el máximo esfuerzo para que eso pase, porque las relaciones entre los estados, y ahí es donde dije lo de la simpatía o antipatía, nada tienen que ver con la simpatía o antipatía de quienes están en el gobierno en esos momentos, sino que tienen que ser fuertes por encima de quien esté gobernando en cualquiera de los lugares. De hecho, la simpatía no ha servido de garantía de absolutamente por supuesto, nada, ¿no? Entonces me parece que, no sé, tendrá sus razones y obviamente son válidas, pero creo que hay que prestar atención en estas cosas y decir, bueno, capaz que hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor para que el presidente esté en estos lugares. Sí. Yo creo que América Latina es un poco fuera de tema, pero al respecto de lo que dice Leonora, históricamente, como continente y como historia común de descolonialización, qué palabra difícil, creo que tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande por integrarse en todos los términos comerciales, económicos, logísticamente, de infraestructura, porque
Ya no recorrimos el camino que podríamos haber recorrido hace 200 años, no importa. Pero creo que como región en el mundo tiene un potencial gigantesco, particularmente en un mundo que va a necesitar alimentos, y que tiene mucho más chance de tener éxito integrada y unida que por esfuerzos separados. Lo que pasa es que la urgencia de cada uno de esos países hace que la integración esté número 1000 en las prioridades, pese a que es una de las llaves del desarrollo de la región para todos los países. Sí, yo no aplico, o sea, yo no aplicaría un segundo del gobierno del Estado en la integración latinoamericana. O sea, creo que, como tú bien dijiste, 200 años hemos fracasado. La alineación política durante la época de Chávez, Kirchner, Lula, Evo, lo único que logró fue integración de los gobiernos. Los gobiernos se integraron, porque no se integraron ni las economías ni los pueblos. Fotos lindas. Fotos buenas, hicieron muchos eventos, muchos cumpleaños, diría Leonora, invitaban a sus amigos, se sentían poderosos. Y es más, quienes eran, diríamos, los dueños de la fiesta, miren cómo están, ¿no? Miren cómo están. Entonces, a ver, yo me quedo muy contento con lo de Colombia, pero sobre todo me quedo muy contento por la democracia. La democracia funciona, y las democracias imperfectas funcionan. Colombia es una democracia muy imperfecta, pero funcionó. Cuando llegó ciertas mayorías, volaron los de antes, que estaban hace 200 años, en la rosca del poder, y vino una nueva rosca del poder. Dicho de la manera más positiva posible. Y eso es muy bueno. ¿Ah? Y es muy bueno, y esta es de izquierda. ¿Ah? Y quiero nada más hacer un apunte, ¿verdad? Que cada vez que nosotros hablábamos de Venezuela, dice, pero en Colombia, pero en Colombia. No, en Colombia hubo elecciones y cambió el gobierno. O sea, no hay que comparar cosas que no son comparables. Pero bueno. Mirá, tengo acá un mensaje de un oyente, muchos mensajes de oyentes, pero el hijo de Alberto que digamos, va con frecuencia a Colombia, tiene amigos en Colombia, dice, yo le he comentado a los colombianos que estaban asustados por la asunción de Petro, amigos de él que estaban asustados, que no necesariamente iba a ser un gobierno estilo Chávez, que podría ser un gobierno al estilo izquierda uruguaya. Y parece que por la composición del gabinete, por los discursos, parece que será un gobierno más al estilo Vázquez, más a ese estilo que al de las izquierdas populistas destructoras que hemos tenido en América Latina. Yo creo que es estilo Colombia. A ver, ojalá sea un estilo que respete la república y la democracia. Las otras izquierdas lo que pasa es que utilizan ni la democracia. O sea, esos populismos utilizan la democracia para llegar, pero no creen ni en la democracia ni en la república. Entonces, si creen en esos valores, seguramente van a hacer algo bueno. Miguel. No, yo creo que simplemente los países hoy tenemos que mirar el tema de la droga muy seriamente. Creo de que todas las historias de que nos vamos a asociar en América Latina por intereses políticos, se demostró que ni cuando eran todos gobiernos de derecha, ni cuando eran muchos gobiernos de izquierda, ayudó a la integración, porque no hemos logrado resolver el tema del poder de los grandes y de los chicos, más que el tema de si son de izquierda o son de derecha. O sea que me alegro también que Estados Unidos tuvo una actitud positiva con Colombia, y ojalá este tema que es el crucial, el de la droga y el de la infinita diferencia que hay entre ricos y pobres en Colombia, se pueda ir solucionando, porque muchos hablan en contra de algunas cosas de los gobiernos de izquierda, pero lo fundamental que es la diferencia entre los más ricos y los más pobres, o que haya menos pobres, o que suba el nivel adquisitivo de la gente más humilde, es una obligación de todos los gobiernos de izquierda, y hay países en la región donde eso se logró, sin lugar a duda en Brasil, en el gobierno de Lula, sin lugar a duda en los gobiernos del Frente Amplio, y hay otros países donde no se logró, y ojalá Colombia pueda reducir y sacar de la pobreza a mucha, pero mucha gente. Uno de los primeros pasos que tiene previsto dar el gobierno es una reforma tributaria, ¿no? Ahí se va a jugar una parte de este partido. No ahí tiene mayorías. Ahí se va a ver cómo se reacciona, ¿no? ¿Cuál es la respuesta, no? Sin mayorías, además en las cámaras, cosa que... Sin mayorías propias, pero con un amplio apoyo. Ha ido tejiendo en estas semanas, en estos meses de la transición, un amplio apoyo. Buena parte del elenco partidario colombiano le ha abierto una carta de crédito al gobierno de Petro, ¿no? Es importante. Yo, un comentario muy chiquito sobre lo que decía Miguel, que Miguel lo dijo de dos formas contradictorias, lo dijo.
A ver. La tienen conmigo, No, bueno, y no viniste. Voy Tenés a que ir, venir, Miguel. La próxima vez voy a ir con A el ver. casco de la bici y los guantes de box. A ver, un tema es poner el foco en los ricos y los pobres y la relación entre los ricos y los pobres, y es muy importante poner el foco en que todos vivan bien, que todos tengan oportunidades y que todos tengan un buen nivel, y creo que fue en definitiva lo que hizo el Frente Amplio en Uruguay. Sí, sí. Nunca puso el foco en la política real, no digo en el discurso, en la política real nunca puso el foco a ver cuántas veces más dinero tiene el que tiene más rico en relación a este. En el discurso sí capaz, pero en la política real lo que importa es que todos vivamos bien y que todos lleguemos a un mínimo de bienes, servicios y oportunidades. La gran diferencia, Martín, perdóname, Dale. es que yo estoy de acuerdo, la gran diferencia está en que el Frente Amplio cree que hay que distribuir y no esperar que derrame, y entonces dejó ganar dinero a los que estaban más arriba, pero también le cobró impuestos para distribuir, a diferencia de la teoría del derrame, que creo que ya está perimida en el mundo. Es una discusión preciosa. Sí, pero no ha cambiado la estructura de impuestos. No, absolutamente. Yo el siempre- Frente Amplio toda ahora, la- o sea, yo tampoco Es todo discursiva. yo tampoco abono a la cuestión de la teoría del derrame ni más, me parece más discursiva, porque la realidad es que nuestro país en general siempre es estable en cuanto a este tipo de cosas. Después de la reforma tributaria, yo creo que en ningún caso ninguno de los partidos políticos que aspiraban a la presidencia, ni el Partido Nacional ahora cuando ganó, Pero ni el ¿saben- resto de los partidos saben por planteó qué? una reforma ¿Pero tributaria saben por qué? nuevamente. O sea, Porque fue una buena reforma. claro, Porque pero fue una buena reforma. Estuvo ¿Cuál? La la reforma reforma tributaria del No Frente fue Amplio. votada por los demás partidos. Por supuesto, pero eso es natural. Pero por algo después nadie vino a cambiarla. pero nadie ha hecho campaña planteando Nada, una nueva reforma porque tributaria. técnicamente estaba bien hecha, porque además apuntaba a cosas que eran razonables y lógicas, y fue una buena reforma. Además, perdón, una No, cosa. estábamos hablando de Colombia. Se nos fue. Se nos sí, fue. está, bueno, perdón. ¿Volvemos a Colombia o ya está? perdón. No, está. La dejo pasar porque si no, no seguimos yendo a las ramas del asunto. Queda tanto para explorar y seguir de cerca del gobierno Petro que acaba de iniciarse, porque acá nos detuvimos en algunos aspectos nada más, pero está todo el planteo que fue muy fuerte en su campaña electoral a propósito del cambio climático, ¿no? Y a propósito de cómo Colombia tenía que liderar en otra forma de producir, ¿no? Concretamente, modificar la forma de producir, liderar una transición energética para sustituir los combustibles fósiles por fuentes limpias y desterrar la dependencia de la economía de las exportaciones de carbón y petróleo. Para un país como Colombia, ese es un giro fuerte, ¿no? Ese es un giro fuerte. Y es un giro que él quiere llevar a América Latina. Con lo cual le está hablando para empezar a Venezuela, que es su vecino bien cercano, ¿no? Sí, nosotros estamos unos pasos adelante, por suerte, gracias a una política de Estado, a pesar de que todos tienen algún poroto para anotarse ahí, que empezó en 1992. Mirá.